Estimados alumnos, vamos a proseguir con el desarrollo de nuestra asignatura a modo de poder avanzar con nuestro contenido programático planificado para este semestre. En la clase anterior estuvimos hablando un poquito sobre lo que es el mercado de divisas. Conocimos un poco lo que significa el mercado de divisas, en qué consiste, y ahora vamos a seguir aprendiendo un poco más sobre este segmento. Respecto a lo que respecta al, al mercado de divisas y su contexto en general. Y vamos a ir a un componente que viene a ser el tipo de cambio, donde el mercado de divisas contiene el tipo de cambio y es donde se determina básicamente esta variable. Entonces, si uno tiene dinero en un país, ahí a uno le confiere la potestad de poder comprar y bienes y servicios que se produce o que se ofertan en ese lugar de otros oferentes. Y para comprar esos bienes y servicios que se producen en ese lugar, debe tener uno el dinero de esa economía. Entonces, por lo general, primero se va a tener que asegurar tener esa moneda, que va a ser la divisa, a un tipo de cambio. Y allí se va a poder hacer la transacción. Entonces, en términos formales, el comprador utiliza la moneda que obtiene de su país de origen para comprar divisas. Y cuando lo hace, convierte su poder adquisitivo en el poder de compra del país donde quiere adquirir el bien o el servicio en particular. Entonces, el mercado de divisas es el mercado financiero más importante porque básicamente está correlacionado con todos los otros tipos de mercado. Pero, eh, el mercado de capital, el mercado de bienes y servicios, etc. Entonces, la definición de mercado de divisas va a abarcar básicamente la conversión del poder adquisitivo en una moneda diferente al del país de origen. Incluso los depósitos bancarios se pueden transformar en moneda extranjera. El crédito también se puede transformar en moneda extranjera. Eh, Se puede trabajar con un financiamiento de comercio exterior, las operaciones de contratos futuros, opciones de divisas, así como lo que se conoce como los swaps, o sea, todos los instrumentos del mercado de divisas. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el funcionamiento del mercado de divisas? Ya vamos a ir viendo cómo eso se va configurando. Básicamente el punto central de toda operación son los intermediarios financieros, donde la estructura del mercado de divisas tiene una ramificación eh, de las funciones básicas de los bancos comerciales. ¿Y cuál es la función básica de los bancos comerciales? Comerciales que básicamente sería ayudar a los clientes a realizar el comercio internacional. Ayudar a los clientes a realizar comercio internacional. ¿En qué sentido? Sin intermediarios, básicamente no se podría realizar las operaciones de movimiento de capitales, de dinero, entre otros. Por lo tanto, los bancos comerciales ahí eh, representan un participante muy importante en el mercado de divisas. Entonces, básicamente, el que quiere importar un bien del exterior va a necesitar una fuente de, de divisas. ¿Por qué? Porque el exportador lo vende en divisas. Y por otra parte, el exportador va a necesitar también deshacerse de esas divisas para poder utilizar esa retribución de sus bienes o de su servicio prestado en su economía local.
En el mercado de divisas existen unas divisiones que están los mercados de divisas spot. Mercado de divisas spot. eh, y también está lo que se conoce como el forward, que son mercados que demostrador, los mercados over the counter o OTC, donde las operaciones no tienen lugar en un mercado central, sino más bien entre los compradores y vendedores. Sin embargo, en un mercado de divisa de cadena mundial, donde se interrelacionan los bancos que manejan las divisas o los intermediarios no bancarios o las casas de cambio, ayuda a realizar este tipo de operaciones y que interrelacionan entre sí por medio de un medio de contacto, que puede ser teléfono, computadoras. Hoy día existe una gama importante de cómo realizarlo. Entonces, los cambios de moneda, por lo generalmente conocido como spot, da lugar dentro de las 24 horas del día y en todas partes del mundo. Lo puedo realizar en cualquier momento con la tecnología que uno hoy día accede. ¿Quiénes son los participantes en el mercado de divisas? Se puede decir que en el mercado de divisas se tienen dos estratos: el mercado mayorista o intermediario y el mercado minorista o de clientes. Ahí vamos a dividir eh, mercado mayorista y el mercado minorista. Em, Sería el punto principal de cómo se distribuye, por decirlo de una manera, el, el mercado de divisas. Entonces, los participantes en el mercado de divisas se puede clasificar en cinco categorías. Participantes. Estos participantes son los bancos internacionales, porque deben ser así para poder hacer operaciones con divisas. Los bancos clientes, que no son internacionales, pero que operan también con divisas. Los intermediarios no bancarios, nosotros lo conocemos aquí como casa de cambios, o operaciones, operadores particulares, y en ese caso dividiríamos también como una parte importante de los participantes las casas de cambio. Y los bancos centrales, que son participantes relevantes en una economía porque quienes controlan la cantidad de dinero en el mercado local. Entonces, los bancos internacionales básicamente son el centro de toda operación y son grandes compañías quienes administran dinero y generan operaciones de magnitud importante o de relevancia, ya sean en operaciones minoristas o en bancos clientes, y hay una distribución conforme a los tipos de mercado que operan. Los intermediarios no bancarios son instituciones grandes financieras que no son bancos, eh, como las instituciones de inversión, fondos mutuos, fondos de pensión, fondos de cobertura, que habitualmente tienen un volumen de operación que por eficiencia de costos hacen que cuenten sus propias operaciones a efecto de realizar negociaciones directas entre los mercados intermediarios y así satisfacen sus necesidades de demanda de divisas. Parte de las operaciones interbancarias de los bancos internacionales está basado que tiene que ajustarse las operaciones a sus inventarios de distintas divisas, o sea, lo que tienen ahí en depósito.
Entonces, la mayor parte de las operaciones interbancarias son especulativas o de arbitraje, donde en caso de que los participantes de cualquier parte del mundo trate de tener una demanda de dólares o de divisa, tenga la dirección correcta hacia donde operar. Eh, entonces, parte de las operaciones interbancarias implica que se tiene que ajustar las posiciones de los inventarios de las distintas divisas. Entonces, la mayor parte de las operaciones interbancarias son, como dijimos, especulativas o de arbitraje. Y allí los participantes del mercado tratan de tener un buen razonamiento sobre si va a subir o va a bajar el tipo de cambio. Y ahí los participantes tratan de tomar decisiones al respecto de cómo se va a dar el tipo de cambio en el futuro para obtener ganancias o poder tomar decisiones de compromisos internacionales o locales incluso. Entonces la casa de cambio también eh, son quienes operan con órdenes de compra-venta de los intermediarios y cobran o ofrecen su servicio en base a un costo de intermediación. Y allí existen algunas casas especializadas. En el mercado local sabemos cuáles son. Entonces la mayoría de las operaciones interbancarias prácticamente fluyen en base a una plataforma. Entonces, y esas operaciones interbancarias eh, se operan en base a, o sea, entre bancos en base a su plataforma. Entonces las finanzas internacionales en la práctica eh, trata de ver cómo circula la divisa en el mercado nacional, tanto como internacional, y cómo afecta al mercado local. Y respecto a la oferta y la demanda de divisas. Generalmente lo que, generalmente lo que se tiene es un operador, y el operador allí es el Banco Central, quien regula la cantidad de oferta o demanda de divisas a fin de que el impacto en el mercado local respecto a la posición de la moneda nacional no sea muy desventajosa. Eh, y allí el Banco Central toma algún tipo de intervención haciendo que el tipo de cambio sea más suavizado respecto a su variación. El Banco Central puede decir que el tipo de cambio puede ser fijo y determina, eso ya lo vimos cómo funcionan en las clases anteriores, o hace una intervención en el proceso de utilización de reservas de divisas para comprar moneda a modo de disminuir su oferta o incrementar el valor de la divisa. Y compra y vende monedas a modo de suavizar las variaciones. Y el mercado interbancario básicamente es una red de relación entre bancos corresponsales, en los cuales los grandes bancos comerciales tienen su cuenta de depósito a la vista u otros y se comunican en caso de que necesiten operaciones. Y allí se tiene los sistemas de operaciones, uno de los más conocidos serían el SWIFT, que es de la Sociedad Mundial para Telecomunicaciones Financieras Interbancarias, que sería en español, en inglés sería la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Y básicamente permite que los bancos comerciales internacionales puedan hacer sus transacciones de manera segura, entre ellos, entre los que están dentro del sistema. El mercado spot. Pasamos a ver un poquito el mercado spot, ya que vimos los participantes. El mercado spot. Implica básicamente la compra-venta prácticamente inmediata de divisas.
El pago del mismo se hace en efectivo en, dentro de los días laborales, excepto los feriados, obviamente. Después de la operación de cambio de dólar y o en otra moneda que no sea la nacional o el dólar. Entonces, el mercado spot es compra y venta instantánea. Entonces, en el caso de cambios spot comunes y corrientes entre divisas, para no generalizar, para no especificar dólar ni otro tipo de moneda, eh, se hacen las operaciones de forma inmediata. La cotización en el mercado spot eh, se puede presentar en términos directos o indirectos. Entonces, eh, cotizaciones en el mercado spot pueden ser, pueden ser directos, indirectos. Veamos cuál es la diferencia entre estas dos operaciones. Las cotizaciones por lo general se presentan, usemos los ejemplos de Paraguay, dólar guaraníes, por ejemplo. Entonces, el tipo de cambio hoy era de 6.830 en promedio. Ese sería guaraníes, dólares. Este sería el tipo de cambio directo, con lo que está así. Cuando lo presento de esa manera. El tipo de cambio directo cuando pongo primeramente la operación de moneda local respecto a la moneda extranjera. Es cuando se habla de tipo de cambio directo. Cuando tengo que ver tipo de cambio indirecto, hago, esto es directo, vamos a ponerlo por aquí, indirecto sería la moneda extranjera respecto al dólar, respecto al guaraní en este caso. Es decir, cuántos dólares necesito para comprar un guaraní. Entonces, ¿cuántos dólares necesitaría para comprar un guaraní? Y voy a poner que es 1 dividido 6.830. Eso va a ser igual a 1,464 y 13 dólares necesitaría para comprar un guaraní. A modo de hacer las equiparaciones. Eso sería el tipo de cambio indirecto. Tipo de cambio indirecto. Definiendo entonces las cotizaciones directas, se hace de las perspectivas de la moneda local, es decir, el precio en guaraníes de unidad de la divisa extranjera. El tipo de cambio indirecto se hace de las perspectivas también de moneda local, pero el precio se hace respecto a la moneda extranjera respecto al guaraní. Eso sería la forma de ver el tipo de cambio directo y el tipo de cambio indirecto. ¿Directo o indirecto? Ok. Y en el mercado spot, cualquiera de los dos, deberían dar el mismo porque son sus recíprocos, básicamente. ¿Se utiliza eso? Sí, se utiliza. Si vamos a hacer una fórmula, básicamente el directo sería moneda local dividido moneda extranjera. ¿Cuánto necesito para comprar una moneda extranjera? Y moneda local sería moneda extranjera
dividido moneda local. ¿Cuánto me dan? ¿Cuántos dólares necesito para comprar la misma cantidad de guaraníes? Eso básicamente es lo que muestra allí. Entonces, por lo general usamos siempre el tipo de cambio directo porque es el más utilizado, el que más se acostumbra uno a cotizar, porque generalmente ponen la moneda de menor o de mayor desventaja para, para operar como necesidad de operaciones. Nunca uno pone el número menor arriba como el numerador y denominador abajo del número mayor, atendiendo a que los cálculos son mucho más complejos, etcétera. ¿Cuáles son las operaciones del mercado de divisas spot? Em, por lo general, las cotizaciones en el mercado de spot indirecto son decimales, así como lo estamos viendo, y depende de cuál vaya a eh, mostrar. Como lo dije, generalmente usamos el mercado de divisas directo. Y las operaciones están basadas en la fuerte demanda de divisas para satisfacer también lo que es la compra y venta, lo cual obviamente va a facilitar el intercambio, entendiendo que se, se va a equilibrar tanto los exportadores, la necesidad de los exportadores como de los importadores. Entonces, el diferencial entre el precio de compra y venta, lo que es mercado de divisas, de compra y venta, que son las operaciones que se hacen, puede ser amplio, puede que no, de acuerdo a cómo se vinculan los precios de cada lado del mercado de divisas. Y obviamente esas operaciones o esas transacciones son interdependientes de cada uno de ellos. Entonces, no se puede solamente pensar solamente en comprar si no se vende, por ejemplo. Entonces, las operaciones básicas o primordiales están en la compra y venta, tanto de mercadería, mismo el mercado de divisas, etcétera. Bien, la otra cosa que se tiene o deberíamos de observar es lo que se conoce como el tipo de cambio cruzado. Tipo de cambio cruzado. Generalmente se utiliza bastante para hacer las especulaciones o los arbitrajes. Entonces, tipo de cambio cruzado básicamente se refiere a una cierta cantidad de moneda de distinta denominación, divisas por lo general, y se calcula para poder tomar el tipo de cambio de una moneda en particular respecto a otras dos monedas, mediante la cotización de, por ejemplo, dólares. Por ejemplo, dólares. Eh, supongamos que tengamos este dato y yo quiero hacer el tipo de cambio cruzado. Vamos a presentar el dato. Sería vamos a poner tipo de cambio dólar guaraníes. Vamos a ver promedio siempre o aproximado. A modo de ver y utilizar la misma definición del tipo de cambio cruzado para aplicar lo que dice. Allá el tipo de cambio de una tercera moneda respecto a dos que tengo. Y generar, obviamente, para que se entienda de qué se trata el tipo de cambio cruzado.
Entonces dijimos que el dólar guaraní está a 6.830. Ok. Y supongamos que tengo el tipo de cambio. Vamos a buscar eso. Tipo de cambio real dólar. Tipo de cambio real dólar. Vamos a hacer tipo de cambio dólar real. Dólar real. 4.7 sería el tipo de cambio dólar real. Después vamos a ver las nomenclaturas también. 4.7 reales por cada dólar. Y yo quiero hallar el tipo de cambio. Mi incógnita va a ser el tipo de cambio guaraníes o real guaraníes. Real guaraníes. Ese es lo que quiero hallar. Entonces voy a utilizar el concepto del tipo de cambio cruzado. ¿Cómo voy a hacer? Voy a utilizar los dos datos que están aquí, que es el tipo de cambio dólar guaraníes y dólar real. Entonces esto va a ser igual a tipo de cambio real USD sobre real dividido USD sobre guaraníes. Y ahí voy a tener, vamos a hacerlo así. Dividido va a ser, si simplifico estos dos me va a dar real sobre guaraníes. Yo ya tengo ambos valores, entonces lo que voy a hacer es reemplazar. Voy a reemplazar real 4.7 dólares dividido 6.830 guaraníes. Puedo simplificar esto y me va a sobrar como resultado esto que estoy buscando. Si yo, hay una salvedad aquí, ¿no? Si yo pongo así debajo uno otro, lo que voy a tener que hacer es la propiedad de la división, donde voy a tener dólares sobre real, real sobre guaraníes. Y aquí lo que tengo es, voy a quitar esto, vamos a poner USD sobre real. Eso un poco más para que entre todo. Y debajo voy a tener USD sobre guaraníes, utilizando las propiedades de la división. Sería así. Voy a hacer un poquito más. O bajo todo más. Y se va a ver todo. Y mi división estaría aquí. ¿Cuál es la propiedad? Extremo por extremo, medio por medio. Esto va a ser igual a qué cosa. Quitarle el espacio un poco aquí.
Entonces voy a tener aquí USD por guaraníes y USD por real. Y ahí sí puedo simplificar y me va a quedar guaraníes sobre real. Yo quiero real sobre guaraníes. ¿Sí? Es decir, si yo hago esto así como está, lo que va a pasar es voy a hacer voy a hacer el cálculo, le voy a mostrar. Muestro. Eh, ahí está. Entonces, vamos a agrandar un poco más. Ahí está. Entonces, sería, si yo hago el cálculo, sería 4,7. Vamos a ver ahí. Sería 4,7 dividido 6.830. 6.830. Y sale 6,881. ¿Ok? Sin embargo, yo necesito, y eso es, así como decimos el despeje guaraní sobre real. Si yo hago lo que yo necesito real sobre guaraní, tiene que ser 6.830 dividido 4,7. Y ahí sale 1.453, que sí es lo que yo quiero hallar. Entonces, ¿para qué me sirve hacer todo ese proceso que estábamos haciendo de términos aritméticos? Ver si estoy hallando en términos directos o indirectos. Eso es lo que, para eso me sirve para, aplicar esto que está acá. Para no entrar en incorrecciones. Entonces, si yo hago esto, no va a estar mal, lo único va a estar en términos indirectos y va a ser guaraníes sobre real. ¿Por qué? Porque estoy aplicando las propiedades de la aritmética de la división, así como está acá. Me sobraría guaraníes sobre reales. Y ahí recién yo podría aplicar esto que está acá. Esto que está acá. Y ahí tendría el tipo de cambio directo. Entonces ahí pondría 6.830, 6.830 dividido el tipo de cambio, que es 1.46413. 1 es 4. 4,7. 4,7. Entonces, el tipo de cambio, eso lo voy a escribir, ¿no? El tipo de cambio real sobre guaraníes, sí, real sobre guaraníes, sería igual a lo que vimos en el cálculo que hicimos recién, en esto, 1.453. 1.453, y si quieren poner los decimales, 19, 19, 15. Ok, así funciona el tipo de cambio cruzado. Tipo de cambio cruzado. En términos prácticos, la definición sería hallar el tipo de cambio de una tercera moneda respecto a dos monedas diferentes. ¿Cómo puedo saber? Para hacer esto, tiene que haber una moneda base similar, en este caso el dólar. Si vemos el tipo de cambio guaraní es real y da 1.445, está hoy el tipo de cambio guaraní real. Que está muy cerca de nuestro resultado, 1.453. Como usamos el promedio de arriba, es por ello que nos sale de esa manera.
Si usamos el tipo de cambio de venta, por ejemplo, va a ser 6.950. 6.950 dividido 4,7, 1.478, por ejemplo. Va a depender siempre de la base que utilicemos, el tipo de cambio. Pero esa es la forma de utilizar o de aplicar el tipo de cambio cruzado. ¿Para qué sirve? Para poder hallar monedas que no tengo y que están en base en cotizaciones con una tercera moneda. Y allí está la mesa de operaciones del tipo de cambio cruzado, donde se tiene transacciones a modo de poder sacar rápidamente este tipo de operaciones y puedo sacar, por ejemplo, el dólar, el peso uruguayo, el peso cubano, etcétera, que sea divisa y pueda hallar los tipos de cambio. En caso de que no tenga una cotización directa, como el guaraní, el dólar o el guaraní real, etcétera. Con el tipo de cambio cruzado se realiza lo que se conoce como arbitraje triangulado. Y que no es otra cosa que comprar y vender moneda. Comprar, como estamos haciendo ahí, dólar pasa al real y del real trabaja al guaraní. Entonces uno sabe cómo puede hacer un arbitraje. Un arbitraje es ver que haya una ventaja de precio, una escasez de oferta en un lugar y eh, llevo esa mercancía a donde hay escasez de oferta del lugar donde hay una ventaja de precios. Entonces el arbitraje triangulado es básicamente el proceso de negociar la divisa a cambio de una segunda moneda y luego cambiar a una tercera. Y eso se cambia nuevamente en la moneda inicial. Y con el propósito de ganar, de tener una utilidad respecto a esa operación. Entonces lo que se hace es se genera una moneda base de esta manera. Se puede empezar desde el guaraní, se cambia a dólares, luego a real y del real nuevamente a guaraníes. Y ahí se conforma el tipo de cambio. Lo que yo tengo que hacer es ver que si anticipadamente esta combinación me va a dar una utilidad respecto a todo este cambio que voy a hacer. En base a eso voy a poder tener incentivos a realizar el arbitraje triangulado. Que por lo generalmente se hace. Por lo generalmente se hace y se espera tener una utilidad. Puede ser poco, puede ser mucho, pero mayor a cero por lo general, o sea, tener utilidad. Luego están los contratos de tipo de cambio, por ejemplo están los mercados forward, o lo que son los mercados de intercambio spot. Y allí también se tiene un mercado de divisas forward donde implica contratar hoy la compra-venta de una divisa. El precio del forward puede ser el mismo del precio spot, pero por lo general es más alto porque tiene una prima. O sea, se le cobra algo por tener un contrato de compra de divisas. Y o sea, las cotizaciones para todo este tipo de contratos son obviamente mucho más firmes porque ya tengo un contrato y eso se fija. Por eso le llaman contrato forward spot. ¿Cómo se obtiene las operaciones? Y depende de cuándo se va a hacer el tipo de cambio con el contrato forward. El plazo
Generalmente algunos están estandarizados, otros son interrumpidos, depende de las condiciones del tipo de cambio. Y allí lo que se trata de hacer es que em, yo contrato el tipo de cambio a spot, que puede ser pocos días, hasta un mes incluso, y ya tomo una posición respecto al tipo de cambio. Si por ahí necesito comprar operaciones dentro de 30 días, entonces ya puedo hacer un forward. El tipo de cambio de equilibrio estaría aquí. Y supongamos que el tipo de cambio tiene tendencia a subir. Yo ejecuto mi forward y mi ventaja sería la diferencia entre estos dos. O viceversa, si tengo que vender, el tipo de cambio baja, yo vendo a este precio y tengo esa posición, o sea, esa ventaja. Y ahí le llaman posición larga, posición corta. Posición corta es, por ejemplo, yo sé que está bajando, está subiendo el dólar y yo vendo. Como yo estoy vendiendo, voy a influir en la oferta de divisas y eso va a bajar. Y voy a comprarlo nuevamente al precio más bajo y genera un excedente para después operar al tipo de cambio de equilibrio. Es una posición corta. Una posición larga sería más largo plazo, donde espero tener en operaciones futuras la ventaja que estábamos diciendo al principio respecto a variaciones desventajosas del tipo de cambio. Los forward también se pueden hacer por tipo de cambio cruzados. Los swaps, por lo generalmente, sirve para tener operaciones directas. Los intermediarios bancarios realizan sus operaciones, tienen una posición y yo necesito cambiar de posición de moneda. Entonces, para eso sirven los swaps. Entonces, se hace una transacción de swaps, de compra-venta simultánea, donde yo tengo una posición de moneda y cambio por otra más ventajosa. Puede ser de moneda local, de divisa, cambiar de una divisa a otra, o el contrato, prácticamente. Son otras operaciones que, que se aplican en lo que es los tipos de cambio. Y por lo general sirve para dar una previsibilidad a, a las volatilidades que tiene el mercado de divisas, porque generalmente estos mercados son muy pocos controlables, es decir, son de competencia perfecta, no puedo influir mucho en el precio, lo que ya está fijo ya está, no lo puedo cambiar así como así. Luego están los tipos de cambio futuro. Ese es básicamente tener una posición larga de, de operaciones de divisa que uno contrata un documento que le permite fijar el tipo de cambio futuro, pero eso se tiene que calcular. Esa parte de la operación vamos a hacerlo en la siguiente clase, a modo de poder entrar en detalle cómo se hace, porque ahí tenemos que trabajar con tipo de cambio, tenemos que trabajar con tipos de interés, tasas de interés local e internacional y entenderlo en detalle cómo se genera todas esas transacciones. Bien, entonces yo lo voy a levantar en el módulo con las tareas, el material, para que ustedes puedan ir realizándolo. Entonces, en la siguiente clase vamos a atender las consultas, las revisiones y vamos a terminar lo que tiene que ver sobre el tipo de cambio. Bien, les deseo un buen resto de jornada, que tengan buenas noches. Estimados alumnos, vamos a proseguir con el desarrollo de nuestra asignatura a modo de poder avanzar con nuestro contenido programático planificado para este semestre. En la clase anterior estuvimos hablando un poquito sobre lo que es el mercado de divisas, con
conocimos un poco lo que significa el mercado de divisas, en qué consiste, y ahora vamos a seguir aprendiendo un poco más sobre este segmento. Respecto a lo que respecta al, al mercado de divisas y su contexto en general. Y vamos a ir a un componente que viene a ser el tipo de cambio, donde el mercado de divisas contiene el tipo de cambio y de donde se determina básicamente esta variable. Entonces, si uno tiene dinero en un país, ahí a uno le confiere la potestad de poder comprar y bienes y servicios que se produce o que se ofertan en ese lugar de otros oferentes. Y para comprar esos bienes y servicios que se producen en ese lugar, debe tener uno el dinero de esa economía. Entonces, por lo general, primero se va a tener que asegurar tener esa moneda, que va a ser la divisa, a un tipo de cambio. Y allí se va a poder hacer la transacción. Entonces, en términos formales, el comprador utiliza la moneda que obtiene de su país de origen para comprar divisas. Y cuando lo hace, convierte su poder adquisitivo en el poder de compra del país donde quiere adquirir el bien o el servicio en particular. Entonces, el mercado de divisas es el mercado financiero más importante porque básicamente está correlacionado con todos los otros tipos de mercado. Pero, eh, el mercado de capital, el mercado de bienes y servicios, etc. Entonces, la definición de mercado de divisas va a abarcar básicamente la conversión del poder adquisitivo en una moneda diferente al del país de origen. Incluso los depósitos bancarios se pueden transformar en moneda extranjera. El crédito también se puede transformar en moneda extranjera. Eh, Se puede trabajar con un financiamiento de comercio exterior, las operaciones de contratos futuros, opciones de divisas, así como lo que se conoce como los swaps, o sea, todos los instrumentos del mercado de divisas. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el funcionamiento del mercado de divisas? Vamos a ir viendo cómo eso se va configurando. Básicamente el punto central de toda operación son los intermediarios financieros, donde la estructura del mercado de divisas tiene una ramificación eh, de las funciones básicas de los bancos comerciales. ¿Y cuál es la función básica de los bancos comerciales? Comerciales que básicamente sería ayudar a los clientes a realizar el comercio internacional. Ayudar a los clientes a realizar comercio internacional. ¿En qué sentido? Sin intermediarios, básicamente no se podría realizar las operaciones de movimiento de capitales, de dinero, entre otros. Por lo tanto, los bancos comerciales ahí eh, representan un participante muy importante en el mercado de divisas. Entonces, básicamente, el que quiere importar un bien del exterior va a necesitar una fuente de, de divisas. ¿Por qué? Porque el exportador lo vende en divisas. Y por otra parte, el exportador va a necesitar también deshacerse de esas divisas para poder utilizar esa retribución de sus bienes o de su servicio prestado en su economía local. En el mercado de divisas existen unas divisiones que están los mercados de divisas spot. Mercado de divisas spot. eh, y también está lo que se conoce como el forward.
que son mercados que demostrador, los mercados over the counter o OTC, donde las operaciones no tienen lugar en un mercado central, sino más bien entre los compradores y vendedores. Sin embargo, en un mercado de divisa de cadena mundial, donde se interrelacionan los bancos que manejan las divisas o los intermediarios no bancarios o las casas de cambio, ayuda a realizar este tipo de operaciones y que interrelacionan entre sí por medio de un medio de contacto, que puede ser teléfono, computadoras. Hoy día existe una gama importante de cómo realizarlo. Entonces, los cambios de moneda, por lo generalmente conocido como spot, da lugar dentro de las 24 horas del día y en todas partes del mundo. Lo puedo realizar en cualquier momento con la tecnología que uno hoy día accede. ¿Quiénes son los participantes en el mercado de divisas? Se puede decir que en el mercado de divisas se tienen dos estratos: el mercado mayorista o intermediario y el mercado minorista o de clientes. Ahí vamos a dividir eh, mercado mayorista y el mercado minorista. Eh, Sería el punto principal de cómo se distribuye, por decirlo de una manera, el, el mercado de divisas. Entonces, los participantes en el mercado de divisas se puede clasificar en cinco categorías. Participantes. Estos participantes son los bancos internacionales, porque deben ser así para poder hacer operaciones con divisas. Los bancos clientes, que no son internacionales, pero que operan también con divisas. Los intermediarios no bancarios, nosotros lo conocemos aquí como casa de cambios, o operadores particulares, y en ese caso dividiríamos también como una parte importante de los participantes las casas de cambio. Y los bancos centrales, que son participantes relevantes en una economía porque quienes controlan la cantidad de dinero en el mercado local. Entonces, los bancos internacionales básicamente son el centro de toda operación y son grandes compañías quienes administran dinero y generan operaciones de magnitud importante o de relevancia, ya sean en operaciones minoristas o en bancos clientes, y hay una distribución conforme a los tipos de mercado que operan. Los intermediarios no bancarios son instituciones grandes financieras que no son bancos, eh, como las instituciones de inversión, fondos mutuos, fondos de pensión, fondos de cobertura, que habitualmente tienen un volumen de operación que por eficiencia de costos hacen que cuenten sus propias operaciones a efecto de realizar negociaciones directas entre los mercados intermediarios y así satisfacen sus necesidades de demanda de divisas. Parte de las operaciones interbancarias de los bancos internacionales está basado que tiene que ajustarse las operaciones a sus inventarios de distintas divisas, o sea, lo que tienen ahí en depósito. Entonces, la mayor parte de las operaciones interbancarias son especulativas o de arbitraje, donde en caso de que los participantes de cualquier parte del mundo trate de tener una demanda de dólares o de divisa,
tenga la dirección correcta hacia donde operar.